¿Ok? Bueno, entonces, como para recapitular, la clase pasada nos habíamos quedado en que queríamos encontrar el equilibrio competitivo de una economía donde había dos consumidores que tenían función de utilidad Cobb-Douglas. Las dos relaciones iniciales eran las que están ahí, que es básicamente A tiene 1.5 de X y 0.5 de Y, y B es al revés, tiene 0.5 de X y 1.5 de Y. Y hemos hablado pues que básicamente este es el problema que resuelve cada consumidor para y pues el que nosotros vamos a resolver para encontrar la demanda marshalliana de los consumidores. Y por acá teníamos el problema del planificador central, que él controla lo que consume todo el mundo. Y el problema es maximizar la utilidad de un individuo sujeto a que el otro individuo sea mayor a un nivel dado. Y pues a que sea factible, ¿no? Que son estas de acá. Y ahí nos habíamos quedado. Entonces pues ahora resolvamos el problema, básicamente. Entonces esta primera parte se parece mucho, pues es básicamente lo que ustedes han hecho hasta el momento en Eco 3, todo el tiempo. Entonces, digamos, lo primero que uno dice es, bueno, si yo tengo este problema de maximización, puedo escribir el lagrangiano correspondiente. Puedo escribir el lagrangiano, esta parte es importante, porque la función de utilidad es cuasi cóncava, y lo mismo las restricciones, entonces el teorema de Lagrange se cumple. Y entonces el lagrangiano, pues es la función objetivo más lambda, digamos, la restricción, pues uno pasa a lo que tiene un lado a restar y ya. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y entonces acá volvemos a hacer lo que mejor sabemos hacer, y es derivar esto a lo loco e igualarlo a cero. Entonces, ojo acá, es importante para que no se van a confundir. Lo que vamos a derivar es con respecto, o sea, vamos a encontrar la derivada de esto con respecto a xy, y la derivada de esto con respecto, el lagrangiano, a ver, escribí esto mal, el lagrangiano con respecto a y, que son las variables de control. El, digamos, la persona acá, el consumidor, no controla ni el precio de ninguno de los dos bienes, o sea, ni PX ni PD, ni W, o sea, ni WX ni WY, porque son sus dotaciones iniciales. Entonces, las cosas que él realmente controla, lo que él decide es cuánto consumir, que es XY y Y. Entonces, vamos a derivar esto con respecto a XY y a Y, y esa parte, pues, digamos, lo voy a hacer aquí si quieren, paso a paso, ya que en el siguiente me tengo la respuesta. Entonces, acá simplemente es la derivada, digamos, de raíz de xy y y, pues es bajo el exponente de xy y le resto 1, o sea, a la menos un medio. Y me queda igual. Y acá queda menos lambda px. ¿Estamos todos de acuerdo con eso o no? Sí. Sí, profe. Listo. Y este es parecido, bajo el exponente, ahora el x queda normalcito, y el y le bajo el exponente y le resto 1, entonces sería esto, que es pues menos un medio, más bien lo escribo así, menos lambda py. Y aquí, paso clásico, uno lo que hace es que pasa todo lo que tiene lambda a un lado y todo lo que no al otro, entonces esto queda un medio, y, xy, vamos a lo medio, es igual a lambda px, y este de acá es un medio, xy a lo medio sobre y a lo medio, igual a lambda py, que es lo que tengo escrito acá abajo. Y ahí hace el truco clásico de, para eliminar el lambda, voy a dividirlo del lado izquierdo con el lado izquierdo y lo del lado derecho con el lado derecho. Entonces, digamos, de acá me queda un medio, y a la un medio, xy a la un medio, dividido entre un medio sobre y a la un medio, es igual a lambda px sobre lambda py. Se cancelan los lambdas y aquí uno hace orejitas o sándwich o como quieran llamar. Entonces cancela un medio y esto me queda, en resumen, de lo que tengo acá. Y arriba, porque pues y a lo medio por y a lo medio da y. Abajo queda xy y el otro lado queda px sobre py. Y aquí tengo pues que y lo puedo encontrar en términos de x. Y acá, ¿cuál sería el siguiente paso? Sustituirlo en la restricción, ¿no? Sí, exacto. Esto
A ver, suerte para que estemos de acuerdo. Esto debería ser medio mecánico para ustedes después de Cortés. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Más o menos. No sé, al menos cuando yo tenía la edad de ustedes como que sentía que lo único que hacía era eso. Entonces, esto lo vamos a meter en la restricción presupuestal. Entonces, a la restricción presupuestal. Y entonces, lo que es el paso que tengo acá abajito. Entonces, la restricción presupuestal es esta de acá. Digamos, ¿no? Sabemos que el óptimo se va a cumplir con igualdad. Entonces voy a reemplazar el y por lo que había encontrado antes, que era xy por px sobre py. Hago eso. Y entonces aquí, noten que lo que va a pasar es que este py se cancela o no. Y entonces acá me queda 2px por x es igual a pxw x más py wy. Y pues esto me queda x es igual a pxw x más py wy sobre 2px. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y ahí, pues ustedes pueden, o sea, hay dos maneras de hacer esto. Como los bienes son simétricos, pues dicen, bueno, el de Y va a ser probablemente parecido, pero cambiando PX por PY. O, pues pueden coger esta ecuación que acaban de encontrar y la reemplazan en esta ecuación de acá. De cualquiera de esas dos maneras les va a dar que Y es igual a WXPX más PYWY sobre 2PY. Y si ustedes se dan cuenta, esto es así, pues ustedes no sé si en el momento se lo saben de memoria, pero esto es básicamente el ingreso sobre 2px y esto es el ingreso sobre 2py. Porque lo que está arriba en el numerador es el ingreso. Entonces yo cojo mis notaciones iniciales y las vendo a precio de mercado, ¿no? Sí. Prof, Sí. ahí estamos hablando del ingreso valrasiano, ¿verdad? ¿Cuál otro ingreso hay? Pregunta honesta. No sé, no me acuerdo. O sea, que siempre es con dotaciones, el ingreso, o sea, con base en las dotaciones. Esa era mi pregunta. ¿Y cuál otro ingreso hay? No sé. O sea, puede que haya. Yo es que no me acuerdo. Ah, ingreso como monetario, o sea, como en dinero. Pero este es como en dinero, ¿o no? O sea, es que no, Ah, porque tú coges tus sí. dotaciones y las vendes, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, sí. Ok, Ok. ok. Listo. Entonces, pues nada, aquí tenemos las demandas marsalianas, o alguien me dijo que en la clase pasada contra esto las han visto como demandas balracianas, también, exactamente lo mismo. Y entonces acá tenemos las del individuo, pues, y si se dan cuenta, todo esto lo hicimos para el individuo I. Esto acá teníamos los índices, más que soy como medio perezoso con los índices, pero todo esto para el individuo I. Y en este problema, los individuos, me voy a ver un poquito, a dónde están los individuos, pues eran básicamente iguales o no tenían exactamente la misma función de utilidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Así que, pues ya encontramos la demanda, digamos, balraciana o marsaliana de ambos individuos. Entonces, ya con estas ecuaciones tenemos la demanda del individuo A y la demanda del individuo B. Lo único que va a cambiar es, pues digamos, o sea, tenemos la forma funcional, lo que va a cambiar es el W, ¿no? Porque uno tenía 1.5 de X y el otro tenía y 0.5 de Y y el otro tenía al revés. 1.5 de Y y 0.5 de X. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Acá simplemente voy a reemplazar las dotaciones iniciales por las de cada individuo. Entonces, el individuo A, su ingreso, esto de acá, pues va a ser 1.5, que es lo que él tenía de X, por el precio de X, más 0.5, que es lo que él tenía de Y, por el precio de Y ese es su ingreso. Y el ingreso del individuo B va a ser esto de acá. Este, digamos, es el ingreso del individuo E, porque él tenía 0.5 de X, que vende, y 1.5 de Y, que vende. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí o no? Sí. Listo. Y entonces, ya con esto, acabamos, digamos, la parte 1 de la definición de equilibrio competitivo, y es que los agentes estén maximizando su utilidad.
Entonces ya ellos están maximizando. Muy bien. Tenemos las demandas. Ahora tenemos que ir a la condición 2 de la definición de equilibrio competitivo, y es que los mercados se vacíen. Entonces, la condición 2, básicamente lo que dice es que la suma de las demandas de X tiene que ser igual a la oferta. Esta oferta viene de que WA de X más WB de X era 2, ¿no? Porque esto era 1.5 y esto era 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y de este lado viene de que WY más WY de B también era 2, y es porque esto era 0.5 y el de este personaje era 1.5. Y entonces, creo que por acá lo tengo. Básicamente lo va a hacer con X. Entonces acá hay una parte importante, que es el truco de por qué la ley de Walras es muy importante. La ley de Walras nos dice que si hay L mercados y L menos un mercado está en equilibrio, entonces L lésimo también está en equilibrio, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, aplicado a este ejemplo, si hay dos mercados y un mercado está en equilibrio, ¿qué podemos asegurar del segundo mercado? Que también está en equilibrio. Listo. Entonces, cuando uno hace estas condiciones de que se hacían los mercados, en este caso, tenemos que comprobar la de un mercado. Entonces, yo voy a comprobar, no importa cuál compren ustedes, tienen que llegar a la misma respuesta. Voy a comprobar que el mercado de X esté en equilibrio, ¿listo? Pero eso no me importa. Entonces, el mercado de X, esto de acá es XA y esto de acá es XB. Simplemente son los números que estaban allá arriba y los copié. ¿Listo? Y entonces, si se dan cuenta, el denominador es el mismo. Entonces, esto acá lo puedo sumar. Entonces, me da 2px más 2py sobre 2px es igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Listo? Y entonces, no sé, este 2 se cancela, si quieren lo podemos ver así. Y entonces esto me queda px sobre px más py sobre px es igual a 2, que es igual a 1 más py sobre px es igual a 2, que me dice que py sobre px es igual a 1. Entonces, básicamente lo que me dice esto es que la relación de precios entre los bienes en equilibrio tiene que ser una, para que los mercados se vacíen o no. Sí. Listo. Muy bien. De aquí, ya una vez tengo la relación de precios, yo puedo usar esta relación de precios para encontrar cuánto serían las cantidades que consumen los agentes en equilibrio. Entonces, antes como un recuerdo, esto acá era XA, lo voy a hacer para uno de los cuatro y ustedes hacen los demás. Entonces, XA me decía que era 1.5 px sobre 2 px más 0.5 py sobre 2 px. Disculpe. Entonces, básicamente esto me dice que es 1.5 sobre 2 más 0.5 dividido entre 2. Y py sobre px sabemos que es 1 o no. Y entonces esto me da 2 sobre 2, que es igual a 1. Entonces básicamente en equilibrio la cantidad que consume el individuo A es 1 o no, de X. Sí. Sí. Listo. De ahí se puede sacar fácilmente que la consume B es 1 también, porque es 2 menos XA, ¿o no? Porque 2 es la dotación inicial, ¿no? Sí. Y ustedes pueden sacar, pues digamos, YA muy parecido. YA, si no estoy mal, era, a ver, si me acuerdo cómo era. Era 1.5 px más 0.5 py sobre 2 py. Entonces esto es 1.5 por px sobre py más 0.5 sobre 2. Y px sobre py es igual a 1. Entonces esto da 2 sobre 2, que es igual a 1. Y por ende yb también es 1, que viene de
2 menos x de y. No, ya. Listo. Entonces todo el mundo en equilibrio consume una unidad de cada uno de los bienes. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces voy a graficar esto ahora en la caja de Edgeworth. Entonces esto se va a parecer mucho a lo que hemos hecho en la clase pasada. Entonces, la caja de Edgeworth mide 2 de base y 2 de alto, ¿no? Porque pues hay 2 unidades de cada bien. La dotación inicial está pintada acá. Entonces, la dotación inicial, que es básicamente el individuo 1 o A tiene 1.5 de X y el otro tiene 0.5 y de Y tiene 0.5 mientras que el otro tiene 1.5. Entonces tiene más de ese lado. Lo que está en color, no sé, como habano esto, tal vez este de acá es el más parecido, son los intercambios voluntarios. Porque ahí es cuando ambos mejoran su utilidad. Lo que está en azul es la curva de contrato, que hemos encontrado en la clase pasada, yo simplemente ya sé cuál es. Que ustedes saben cómo encontrar de todas maneras, resolviendo el problema planificador central, ¿no? Que es lo que hemos discutido en la clase pasada. Y lo que tenemos es que el equilibrio es cuando todo el mundo consume uno, que está acá, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. de acuerdo. Perfecto. Entonces ahora, solamente quiero como que recalquemos algo. Si ustedes recuerdan, la restricción presupuestal del individuo A era Px por X más Py por Y. Tiene que ser igual a 1.5 Px más 0.5 Py. ¿No? Esta es como la restricción de A. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Listo? En realidad esto es así o no. Pues yo puedo consumir, digamos, menos si quiero. Pero en equilibrio no va a pasar, pero eso se ve así. Entonces yo esto lo voy a reescribir un poquito. Tengan paciencia que esto va para algún lado. Lo prometo. Entonces, Y va a ser menor o igual que 1.5 px menos px por x más 0.5 py dividido entre py. ¿Sí? Y esto lo puedo escribir como Y menor o igual que 1.5 px por py menos px sobre py x más 0.5, ¿o no? Y yo sé que en equilibrio px sobre py es 1 o no. Entonces esto lo puedo escribir como menos x más 0.5, o sea que y es menor o igual que 2 menos x, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, a ver, esto acá, que es la restricción presupuestal, ¿cómo la podría representar acá en la caja de Edgeworth? Les recuerdo. ¿Qué es esto? Y es menor que 2 menos x. Entonces, lo que yo propongo es que pintemos como la línea, ¿no? O sea, como si hubiera una igualdad. Entonces, es esto está en términos del consumo de A, ¿no? Porque todo esto era A, pues el individuo A. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 2 o menos o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. O sea que va por acá. Y cuando X vale 2, Y tiene que valer 0. O sea que también está este punto acá o no. Entonces, es como la recta que conecta todos esos puntos, esos dos puntos. Y lo que él puede consumir es lo que está abajo de esa recta o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que, digamos, su restricción presupuestal es lo que estoy pintando aquí como en verde. Esta es la restricción presupuestal. Corresponde con esta recta. Entonces, noten unas cosas importantes de esta restricción. Lo primero es que el punto de equilibrio
que lo voy a pintar en otro color para que sea súper claro. Era este punto, tal vez como en rojo. Era este punto de acá. Este era el equilibrio. Ese punto está sobre la restricción presupuestal, ¿o no? O sea, el individual lo puede comprar, lo cual tiene sentido. Para que sea un equilibrio, pues él lo tiene que poder comprar, si no, no sería una solución a su problema de maximización, ¿o no? ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, exacto. Y lo otro que debería ser medio claro es que siempre, siempre, siempre la dotación inicial pasa, también está, digamos, en este borde de la restricción presupuestal, ¿o no? Porque sin importar cuáles son los precios de equilibrio, yo siempre tengo que poder ir al mercado, pues, digamos, y si vendo mi dotación inicial, la tengo que poder volver a comprar a los mismos precios, ¿o no? O sea, yo siempre debería Sí, poder costear mi dotación inicial, ¿o no? Sí, de acuerdo. Sí. Súper. Y acá esto no va a ser tan obvio, pero pues tal vez intuitivamente lo es. Si lo que está en verde es lo que puede comprar el individuo uno, ¿qué es lo que, o el individuo A, qué es lo que puede comprar el individuo 2? Todo el resto del área, ¿no? Exacto, va a ser como lo opuesto, lo que en este momento no está sombreado. Eso es lo que puede comprar el individuo B. Y ellos, digamos, se encuentran, o sea, donde pueden comprar ambos, va a ser sobre la línea punteada. Esas son todas las canastas que ambos pueden costear a los precios de equilibrio. Pero donde deciden intercambiar es justo acá, en el punto rojo. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, una última cosa que quiero que anotar es que si ustedes les preguntan después cuál es el equilibrio del mercado, el equilibrio, recuerden que es una pareja de asignación y precios. Entonces el equilibrio sería 1, 1, 1, 1, donde esto es XA, esto es YA, esto es XB y esto es YB. Esta, digamos, es la canasta X, es cuánto consumen todos, o la asignación. Y un vector de precios, que habíamos dicho que era PX, PY, tal que PX sobre PY era igual a 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí. sí, de acuerdo. O sea, el vector, recuerden que, y esto debería ser obvio, esto podría ser 1, 1, o podría ser 2, 2, o podría ser 3, 3. Sin importar ustedes qué precio de estos pongan, siempre y cuando se cumpla que el vector de la relación es igual a 1, todos estos son precios de equilibrio. ¿De acuerdo? sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, pero Ok. Entonces, antes de pasar al siguiente ejemplo, otra oportunidad, ¿alguna pregunta que haya quedado de este ejemplo? Yo sí. Sí. Entonces, o sea, esa es una condición, o sea, que lo tomamos ya como que siempre tienen que pasar, la relación de que los precios relativos siempre tengan que ser igual a 1. O sea, tiene que pasar para que se cumpla la definición de equilibrio competitivo, ¿no? Ok, ok, perfecto. Sí, para que se cumpla, ok. Entonces, Exacto. si hay un precio que sea diferente de otro y no se cumple, entonces el equilibrio competitivo no se cumple. O sea, no sería un equilibrio competitivo Ok, esa situación ok, que tú perfecto. acabas de describir. Va, perfecto. Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más? Ok. Entonces ahora vamos a ver el ejemplo de complementos perfectos, que es el de las Leontief. Entonces, vamos a hacer exactamente el mismo que teníamos antes. Supongamos que tenemos una función utilidad, Leontief, entonces el individuo A, por ejemplo, prefiere el mínimo de X y 2Y, y el de B prefiere el mínimo de 2X y Y. Y las dotaciones iniciales de A son 3, 1, o sea, tienen 3 de X y 1 de Y, y las de B son al revés. Exactamente el mismo ejemplo que habíamos visto antes, ¿no? Y lo que queremos hacer es encontrar el equilibrio competitivo. ¿Sí? ¿Cómo suena? ¿Listo? Entonces, para este ejemplo,
Es más fácil si lo pensamos así en la caja de Edgeworth, como arrancamos. Entonces, recuerden que esto acá era la senda de expansión del individuo A. ¿Sí o no? Y esta acá era la de B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. de acuerdo. Expansiones con C. Con eso. No, ¿Está profe, sí bien? está bien, según yo. Sí, sí, ¿Sí está o no? bien. Lo de ahí por un segundo. Ok. Y este punto acá que pinté en negro es la dotación inicial, ¿no? Listo. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Yo voy a pintar, digamos, diferentes restricciones presupuestales. Entonces, me voy a volver al problema de antes. Nosotros sabíamos que ellos quieren, pues, ¿no? Maximizar. Bueno, creo que acá abajo lo tengo escrito. Entonces, quiere maximizar la utilidad de A, que digamos, este es el problema del individual, ¿no? Problema de A. Entonces, el problema de A es maximizar la utilidad, porque, a ver, igual que antes, los pasos son, primero, maximizar, encontramos la demanda marcialiana de cada uno y, pues, digamos, vemos dónde maximiza cada uno y después vaciamos los mercados. Entonces, el problema de A es maximizar la utilidad de A, que era el mínimo entre XA, 2YA, sujeto a su restricción presupuestal, que es la de siempre, PXXA más PYA menor o igual que PXWX más PYWY. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo esto no lo puedo resolver con un lagrangiano, ¿o no? No, no se puede. Porque la función no es diferenciable, ese es el problema. Ok, entonces tratemos de no entrar en pánico. Voy a hacer lo mismo que hice al final del último ejercicio, que es decir, bueno, yo voy a tratar de pintar esa reacción presupuestal. Entonces, esa reacción presupuestal es YA, o sea, voy a manipular esta expresión un poquito, ¿no? Entonces, digamos PX, WXA, más PY, WYA, menos PX, quizá, sobre PY. Entonces, esto me queda YA menor o igual que PX, WX, digamos esto así, más WYA, menos PX sobre PY, XA. ¿Estamos todos de acuerdo o no? De acuerdo. Listo. Entonces, ahora si yo voy a pintar esto acá, en este dibujo, lo primero, a ver si estamos todos de acuerdo, es que va a ser obviamente un conjunto, pero lo más fácil cuando uno pinta estas desigualdades es primero pintar la igualdad y después ver, digamos, si lo que está en la desigualdad es lo que está abajo o lo que está arriba. ¿Listo? Entonces, primero pintemos por un segundo la igualdad. ¿Listo? Entonces, esto es una recta que tiene una pendiente. La pendiente es menos PX sobre PY. Y esa pendiente es negativa, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Y yo puedo pintar eso acá en esta caja de Edgeworth. Entonces, ¿sobre qué puntos tiene que pasar pues digamos, esa descripción? ¿Qué pasa si, por ejemplo, XA es 0? Ya es igual a PX por WX entre Y más WY. Entonces, como que no ayuda tanto porque, digamos, cuál va a ser el intercepto va a depender de la relación de precios, como que es medio difícil verlo. Pero, a ver si todos están de acuerdo conmigo, esta recta con igualdad tiene que pasar sobre la dotación inicial o no. Sí. Sí, ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? De nuevo, el argumento es, yo siempre tengo que poder comprar la dotación inicial después de haberla vendido en el mercado, ¿no? Porque los precios no cambian entre que yo vendo y que compro, ¿o no? De acuerdo. sí, de acuerdo. Entonces,
Esta restricción presupuestal, pues digamos, depende de cuánto sea esta pendiente. Se puede ver, por ejemplo, como algo así, ¿o no? O puede que sea un poco más plana, dependiendo de los precios. Y puede que en realidad, voy a borrar este acá. Y puede que en realidad se vea así. O pues cualquier cosa en la mitad, ¿o no? Pero simplemente es como una recta que tiene pendiente negativa y pasa por ese punto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, bro. Nada más entonces, en este no tenemos el mismo supuesto que teníamos de los precios relativos que fueran igual a 1. No, porque es que el otro no fue un supuesto, fue un resultado. Ok, perfecto. O sea, para que se hacían los mercados nos dio que los precios relativos tienen que ser 1. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los precios pues, que hacen que acá lleguemos a un equilibrio, básicamente. Ok, entonces, dependiendo de la pendiente, pues tiene que ser de una manera o de otra. Ahora, pregunta para ustedes. Digamos, los precios más extremos que puede haber en esta economía, ahora estamos de acuerdo, es o que PX sea igual a 0, es un precio extremo, o que PY sea igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Los dos no pueden ser 0, ¿o no? De acuerdo. Simultáneamente. Sí. ¿Por qué los dos no pueden ser 0? Porque entonces consumiría infinito, ¿no? Por lo que habíamos dicho de que es monótona. Exacto, es débilmente monótono. Listo. Entonces, alguno de los dos tiene que ser positivo. Y lo más extremo que puede pasar es que uno de los dos precios sea 0. Entonces, si PX es 0, arranquemos por PY. Bueno, no por PX. Si PX es 0, ¿cómo se vería la restricción presupuestal acá? Pues en la caja de hecho. Y sería igual al precio de Y por la dotación. Ah, bueno, nada más sería igual a la dotación, ¿no? Sí, o sea, a ver si están de acuerdo. Se vería así, ¿o no? Sí. Sí, justo. Sí. Entonces, ¿y él qué podría consumir? ¿Lo que está abajo o lo que está arriba? Lo de abajo. Lo de abajo. En parte, la manera más fácil de darse cuenta de eso es que el individuo siempre puede consumir 0,0, ¿o no? Entonces, 0,0 siempre tiene que estar en su, digamos, en lo posible que él pueda consumir o no, dentro de su restricción presupuestal. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Sí, de acuerdo. Entonces, así se vería la cosa si el precio de Y fuera 0. Si el precio de X fuera... Ah, bueno, y acá dense cuenta que entonces, ¿qué es lo que puede consumir él? Él puede consumir Y, o sea, Y no cuesta nada, ¿no? Claramente. Entonces, el de Y puede consumir cualquier cantidad, o sea, note que esta es la restricción, puede consumir cualquier cantidad entre 0 y lo que él tenía o no. No puede consumir más porque, pues, digamos, como Y vale 0, porque el individuo le vendería o le regalaría de sus unidades o no. No tiene sentido. Ah, no, esperen, dije algo mal. Esto es IPX es 0, ¿no? Ah, Sí, justo. Creo que sí era ah, X. Ajá. ya decir, esto no me tiene, lo que estoy diciendo es una contradicción. Ya. Entonces, como X vale 0, entonces pues básicamente no tiene ningún valor ni venderlo, ni pues digamos en el mercado. Entonces yo lo que puedo consumir es cualquier cantidad entre 0 y todo, ¿o no? Digamos lo que yo puedo comprar. Y sí vale en el mercado, pero el único ingreso que yo tengo es de vender precisamente Y. Entonces lo máximo que puedo volver a recomprar en el mercado es la cantidad que tenía originalmente, ¿no? Entonces lo máximo que puede consumir el individuo pues es su dotación inicial. Sí. ¿Listo? Entonces voy a ahorrar la dotación. Y ahora, si PY es 0, ¿cómo se vería la restricción presupuestal? Sí, Lo mismo para en vertical. vertical. Exacto. Sería básicamente esto. Noten cuando PY es 0, en la ecuación que teníamos antes, o sea, está acá, cuando PY es 0, pues yo no puedo hacer esa ecuación ahí directamente, ¿o no? Porque estoy como dividiendo entre 0, ¿o no? Ujú.
Pero ustedes pueden pasar el PY al otro lado a multiplicar y bueno, o sea, pueden despejarlo de otra manera, de tal manera que eso no quede dividiendo. Pero la lógica es básicamente la misma. Si PY es 0, entonces ahora yo puedo consumir cualquier cantidad de Y. Noten que ahora lo que el individuo 1 puede consumir es lo que está acá a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Que él puede consumir todo lo que está a la izquierda de esa restricción, en particular consumir 0, 0. Entonces, él puede consumir cualquier cantidad de Y, pero de X solo puede consumir la dotación inicial, o menos. O sea, tengo una pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo, al individuo A le convendría más que el precio de Y fuera 0 a que el precio de X fuera 0, ¿no? Porque Pues tendría más... no sé, depende de en qué curva de indiferencia está en cada uno. A ver, hagámoslo acá. Voy a hacerlos como aparte. Es lo Ok. más fácil. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. No sé ni para qué pinto las celdas de expansión, que todavía no las estamos usando, pero no importa. Entonces, si el precio de X era 0, habíamos dicho que era así, ¿sí o no? Y si el Sí, precio de Y, y él puede consumir esto. Esto, digamos, es lo que consume A. O sea, lo que está en tus posibilidades de consumo. Y lo que consume B, pues lo pinto. No lo que consume B, sino si el precio original fuera, pero el de Y fuera 0, entonces él puede consumir lo que está a la izquierda, ¿sí o no? Entonces, sí, ¿en cuál de los dos él estaría más feliz? Pues a ver si estamos de acuerdo. En este de acá, en lo máximo, o sea, lo que lo haría más feliz sería esto, ¿o no? Es sí, como la máxima curva de indiferencia que él puede alcanzar, ¿o no? sí, Sí. Y en este caso, sería esta. Entonces, estoy de sí. acuerdo contigo, básicamente. Ah, perfecto. Gracias. Porque pues, está más arriba, ¿no? Listo. Y pues solamente falta los casos en la mitad. Entonces, en los demás casos, digamos, cuando ambos precios son positivos, pues la cosa se ve, no sé, no, de verde, se ve como, no sé, algo por este estilo, ¿no? Esto es si ambos precios son positivos. ¿Estamos de acuerdo o no? Y ahí, pues lo que el que puede consumir es esto. Sí, ¿Todo el mundo hasta ahí? Listo. Yo Lo tengo juro que una esto... pregunta. Sí, En los casos cuando PY igual a 0 y PX igual a 0, si no les cuesta nada comprar uno de los bienes, pero igual tienen una dotación de ese bien por el cual no van a pagar nada, ¿no podrían vender esa dotación y comprar más del otro? Y no solo hasta su dotación. o sea, espérate, entonces, del bien que no vale nada, la pueden vender, pero pues no consiguen nada a cambio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el precio de compra siempre va a ser igual al precio de venta. No va Sí, a o sea, aquí hay un solo precio. Entonces, digamos, el bien que vale 0, si yo lo vendo en el mercado, pues lo puedo vender, pero no tengo nada a cambio. Ok, Y el que, digamos, el que tenga el precio positivo, lo puedes vender, pero por ende lo máximo que puedes comprar de ese bien, pues va a ser tu dotación inicial, porque tu ingreso máximo va a ser el equivalente a eso, ¿o no? va, gracias. Listo. Entonces acá tenemos, ¿no?, los casos y ahora veamos, ahora esto todo iba para un lado. Entonces veamos, creo que por acá lo tengo. A ver, ¿qué pasó? Ah, bien, esto es lo que estamos hablando acá. Tan, tan, tan. Listo. Entonces supongamos por un momento que los precios se ven así. ¿Listo? Por un segundo. Entonces, básicamente es algo que es una recta positiva que está por debajo, digamos, de la intersección. La intersección va a ser importante. Entonces, a ver si todos estamos de acuerdo. En ese punto, lo que quiere hacer el individuo, o sea, lo que le permite al individuo a su restricción presupuestal es alcanzar este nivel de utilidad, ¿no?
¿Estamos de acuerdo o no? Esa es como la utilidad máxima dada la restricción presupuestal o no. Sí, sí, exacto. Perdón. Y el individuo B, recuerden que él maximiza entre más cerca al origen que nosotros consideramos normal, o sea, el de abajo a la izquierda, más utilidad, ¿no? Porque su origen está arriba a la derecha. Entonces, ¿él dónde quisiera estar? ¿Donde la naranja cruza la roja? Exacto. Y esta es su curva de indiferencia. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. O sea que su línea de intercambio sería básicamente o sea, la línea que las une, o sea, entre los dos puntos. No te entendí eso. No, espérate, no hemos llegado al intercambio. Es lo que cada uno quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí. Sí, ok. Listo. Ok. Entonces, ahora veamos cuáles son a esos precios las demandas. Entonces, a ver si estamos todos de acuerdo. Esto acá sería la demanda de A, ¿o no? Del bien X. Sí. Y del bien Y, pues sería básicamente, si lo hago como línea puntida hasta acá, esto sería YB. YA, disculpe. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. Y el individuo B, lo que demandaría sería esto de X y de Y demandaría hasta acá eso, ¿o no? Sí. Entonces, a ver si ¿están de acuerdo? En el mercado de X, en este caso, hay un exceso de oferta que correspondería a esta línea de acá. Esto acá sería un exceso de oferta. O sea, pues básicamente es lo que habíamos visto en la clase pasada que sobraba. Exactamente, pero porque entonces acá hay un exceso de oferta de X o no. Porque el Sí. individuo A demanda lo azul, el rojo, pues el B demanda lo rojo, y la suma de esas dos cosas es menos que la longitud de la caja de Edgeworth, ¿o no? Que es la Sí. dotación. Entonces, hay más oferta que demanda. ¿Cuánta más? Pues esa, digamos, zona verde, ¿o no? Sí. Listo. Y en cambio en Y, a ver si están de acuerdo, no sé si están claro por el dibujo, pero voy a tratar de hacerle suma acá. De nuevo, esto que está en la línea punteada es lo que demanda el individuo A, y lo que está en la línea punteada roja es lo que demanda Y. Ahí habría un exceso de demanda o un exceso de oferta. De demanda. ¿No? De demanda. Exacto. Que corresponde a básicamente esta zona verde. Esto sería un exceso de demanda. En el bien Y. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, si yo sumo la longitud de lo que demanda A, que es pues, lo azul, más lo que demanda B, que es lo rojo, es como esto sobrelapa, esa parte que sobrelapa, pues digamos, no existe en el mercado, entonces hay más demanda que oferta o no. Sí. Y entonces, por ende, a esta relación de precios no puede haber un equilibrio de mercado o no. Porque para que haya un equilibrio de mercado, la oferta tiene que ser igual a la demanda. Sí. Listo. Y si ustedes se dan cuenta, eso pasa para todos los precios que están por debajo de la mismo, es verdad. Lo voy a pintar acá. O sea, la lógica de lo que acabamos de hacer es verdad siempre y cuando la relación de precios pase por debajo del punto en que se encuentran ambas. O sea, bien sea esta o algo por el estilo, todas esas tienen el mismo problema. O sea, la lógica que es lo que acabamos de hacer va a ser exactamente la misma. Va a haber un exceso de demanda en Y y un exceso de oferta en X. Porque yo aquí hice una línea arbitraria, ¿o no? O sea, yo puse simplemente una relación de precios que casualmente pasaba por debajo de este punto, ¿o no? Sí. Sí. Sí, sí. Listo.
Entonces ahora hagamos lo mismo, pero ¿qué pasa si la línea está por arriba? Entonces, esto lo tengo acá todo dibujado paso a paso, por si alguien lo quiere ver después. Entonces ahora estamos en la línea de arriba. O sea, una línea que tiene una pendiente más empinada y entonces pasa por arriba, digamos, del punto donde se cruzan las dos sendas de expansión. Entonces acá, ¿dónde maximiza el individuo A? En el punto donde el azul, la línea azul se cruza con la punteadita. ¿Listo? Entonces, digamos, esta es la utilidad que él quiere, ¿no? Y B, ¿dónde maximiza? En donde la línea roja cruza la naranja punteada. Ajá. Y es como el mismo problema, pero al revés, ¿no? Exacto, entonces lo que va a pasar va a ser muy parecido. A ver, estamos de acuerdo. Entonces, en este caso, A va a querer demandar, lo pinto con el color que es. A va a querer demandar hasta acá, ¿no? Esta es la línea punteada. Esto va a ser XA. B va a querer demandar esto. Y esta zona de acá, no la quería pintar de rojo. Listo. Y esta zona de acá, entre, ¿qué hice? Y esta zona de acá, entre las dos, sería un exceso ¿de qué? Oferta o demanda. Demanda. De demanda porque si uno suma lo que manda A más lo que demanda B es más que la longitud de la caja de hecho. ¿Cuánto más? Pues esa zona que se sobrelapa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y acá, en Y, esto sería YA, YB iría hasta acá, y esta zona de acá sería un exceso de oferta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, básicamente, hasta el momento, lo que hemos visto es el precio no puede pasar por encima, digamos, del punto que se cruza la senda de expansión, o pues, digamos, no puede ser tal la pendiente que pase por encima, la recta, ni tampoco puede ser tal que pase por debajo, ¿o no? Entonces, pues obviamente eso nos lleva a la pregunta de ¿qué pasará cuando pasa justo sobre ese punto? Entonces, lo tengo por acá. Listo. Entonces, cuando pasa justo sobre ese punto, ¿no? Aquí tenemos un punto, pasa acá. Entonces ahí el individuo A maximiza en esta curva de indiferencia, el individuo B maximiza en esta curva de indiferencia, el individuo A demanda XA, el individuo B demanda XB, A demanda YA, B demanda YB, y ahí no hay ni exceso de demanda ni exceso de oferta, ¿o no? Sí, están en equilibrio los dos, ¿no? Exacto. Entonces, cuando esta recta está, cuando esto pasa, ahí sí tenemos un equilibrio, ¿o no? Porque todo el mundo está maximizando su demanda, dado los precios, y a esos precios se vacía el mercado. Pero en ese caso, ¿De profe, acuerdo o no? sí, ¿Sí? nada más. O sea, en ese caso entonces también depende de la pendiente de las rectas de expansión, ¿no? O sea, si es... Claro. Entonces, sí, sí. Entonces ahora encontremos, digamos, algebraicamente, o sea, cuál tiene que ser esa pendiente, o sea, cuál tiene que ser la relación de precios. ¿Listo? O sea, intuitivamente ya vimos que tiene que ser ese punto. Ahora veamos, pues, o sea, exactamente cuáles son los precios y la cantidad que consume todo el mundo en equilibrio. ¿Listo? O sea, hicimos la intuición, ahora hagamos la matemática. ¿Les parece? Sí, ¿O no? perfecto. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber, pues, qué diablos es este punto o no. Entonces, pues ese punto es donde se intersectan las sendas de expansión. Entonces, bueno, pues encontremos cuál es la senda de expansión. Entonces, esta acá, sabíamos que venía de cuando X era igual a 2Y.
¿Por qué? Porque la utilidad de A era el mínimo de X, 2Y. ¿O no? Sí. Entonces eso me decía que Y era igual a X medios. Listo. Muy bien. Y la roja, decíamos que venía de 2XB igual a YB. ¿De dónde venía esto? Pues de que la utilidad de B era el mínimo entre 2XB y YB. Y entonces acá uno decía, bueno, entonces, pues nada, esto es así, pero, de nuevo, para poder graficar pues digamos, la senda de expansión y para poder encontrar dónde se intersecta con la de arriba, yo no puedo simplemente igualar esas dos ecuaciones, ¿o no? Porque una está en términos de XA y ya, y la otra está en términos de XB y YB. Creo que las dos estén en las mismas variables, ¿o no? Sí. Sí, pero usas la relación de que la dotación total es igual a lo que Claro, entonces consume. esto básicamente es 2 por 4 menos XA igual a 4 menos YA. Esto es XB y esto es YA, YB. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Y entonces esto me da 8 menos 2XA es igual a 4 menos YA. Entonces acá me salía que 4 menos 2XA era igual a YA a menos YA. Multiplico todo por menos, entonces me da YA es igual a 2XA menos 4. ¿Sí lo hice bien o no? No sé por qué siento que la embarré en algún lado. No, creo que está bien o no. Sí, creo que estoy bien, profe. Listo. Y entonces ahora, si yo quiero encontrar el punto donde se intersectan estas dos rectas, pues las igualo o no. Igualo sus ecuaciones o no. Porque quiero saber en qué punto llevan lo mismo en las dos o no. Sí. 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 Entonces digo, ok, entonces digo que XA medios es igual a 2XA menos 4. Y eso me da XA es igual a 4XA menos 8. Y esto me da 8 es igual a 3XA. O sea que XA es igual a 3 octavos. ¿O no? 8 tercios, ¿no, profe? 8 tercios, porque evidentemente no sé dividir. Listo. Y por ende, si esto vale XA, ¿cuánto vale YA? Recuerden que XA, YA es XA medios, ¿o no? O sea, esto es 8 sextos, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Y pues solamente para terminar de hacerlo, pues entonces por ende XB sería 4 menos 8 tercios, que sería 12 menos 8, 4, 4 tercios. Sí, justo. Y YB sería 4 menos 8 sextos, que sería, no sé cuánto da eso. Tal vez más fácil si esto lo escribo como 4 tercios. Creo que son 16 sextos. ¿16 sextos? Sí, 8 tercios, ¿no? Ajá, 8 Ah, tercios. 8 tercios. Sí, sí, sí. Ok. Sí, 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 lo mismo, claro. Obvio. Esto de las fracciones no es muy fuerte. Listo. Y entonces ya sabemos ese punto cuál es, ¿no? Entonces sabemos cuánto demanda todo el mundo. Nos falta encontrar, para encontrar el equilibrio competitivo, la asignación y el vector de precios. Entonces nos falta el vector de precios. No sé si alguien tiene una pregunta o María del Pilar, o esa mano no quiere decir nada. Yo tengo una pregunta, profe. En este caso, igual Dale. salió que precio de X sobre precio de Y era igual a 1, pero puede dar un caso en el que no sea así, No, ¿verdad? no, claro, sí. Esta parte de acá no la hemos encontrado. Esto simplemente es que yo cambié el orden un poco de la cosa. Pero no hemos encontrado cuánto es el precio todavía. Ah, ok, gracias. Intuitivamente, el vector de precios es tal que, digamos,
la recta, o sea, esta recta de la restricción presupuestal tiene que pasar por, obviamente, la restricción presupuestal y por este punto acá que acabamos de encontrar, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, solamente para recordarles, ¿dónde está eso? Va a copiarme esto acá. Entonces, a ver si esto sí funciona. No, pero es que quiero copiarlo. Aquí, muy bien. A veces sí se usa la tecnología de veces. Entonces, más o menos. ¿Ya? Listo. Entonces, igual no sirvió para nada, me tocó volver a escribir todo. Esto acá es la restricción presupuestal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, sí, de acuerdo. Muy bien. Yo sé cuánto vale WX y cuánto vale WY, ¿o no? Para ese individuo. Sí. O sea, esto en realidad es PX sobre PY por 3 más 1 menos PX sobre PY. Quizá. Y yo sé Profe, que esto... ¿Sí? esa WX es la dotación de A, ¿verdad? Sí, la Es que de no, A. no había visto la... Ah, ok, sí, va, perfecto. Gracias. Sí. Y entonces, esta línea recta, cuando se cumple con igualdad, tiene que pasar, eso es lo que estábamos diciendo, por este punto, ¿o no? El punto en el que se intersectan las sendas de expansión, ¿o no? Sí, Entonces, por ende, pues ese punto tiene que satisfacer la ecuación. O sea, que 4 tercios tiene que ser igual a Px sobre Py 3 más 1 menos Px sobre Py 8 tercios, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? sí, o sea, nada más puede sustituir lo que ya habíamos obtenido en esta parte para igualarlos. Exactamente. Porque, o sea, esto acá viene siendo XA de equilibrio. Le voy a poner una estrellita a esto por acá. Estrellita, ¿listo? Porque nosotros sabemos que el vector de precios tiene que pasar por ese punto de equilibrio, ¿no? Es lo que estamos diciendo, ¿o no? Y esto acá es XA de equilibrio. Este de acá era YA, ¿no? No. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí. Listo. Y entonces, todo esto va a que, pues pasemos el uno al otro lado, a un tercio, si no estoy mal. ¿Y cuánto es 3 menos 8 tercios? ¿Es un tercio? ¿Estamos de acuerdo o no? sí, 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 Ah, sí. Sí, está bien, profe. pase el uno a restar al otro lado. Entonces 4 tercios menos 1. Entonces 4 tercios menos 3 tercios da un tercio. Y del lado derecho es 3 menos 8 tercios. Entonces 3 es lo mismo que 9 tercios. Menos 8 tercios da un tercio. Sí. Esto se cancela. Y de aquí me queda que tiene que ser que PY sobre PX es igual a 1. Pero esto es un resultado, ¿o no? Sí, sí, entonces, Entonces, el para, equilibrio es todo esto, básicamente. El equilibrio es la asignación de recursos que está en verde y rojo y el vector de precios, que es que ambos bienes, pues, o la relación de precios vale 1. Ahora, si tú tienes una pregunta, Raúl. no, nada. Justo, entonces, o sea, sí, sí van a depender los precios dependiendo de las curvas de utilidad, ¿no? De las... Completamente. Va, Sí, sí, sí. Esto es para, y de las dotaciones iniciales. Esto es para este ejemplo. ok, perfecto. Gracias, profe. Ok. Entonces ya hicimos los casos fáciles. Créanlo o no, esto era lo fácil. Que es cuando los precios son positivos. Nos falta hacer los casos que vimos al principio de qué pasa si Px es 0 y qué pasa si Py es 0. ¿Listo?
Entonces, arranquemos con el precio de X0. Entonces, si el precio de X era 0, lo que habíamos dicho es que la restricción presupuestal era esta de acá, ¿o no? Sí. Listo. Y entonces el individuo A, pues maximiza, ¿no?, lo que él más pueda consumir, que va a ser esta de acá. Y el individuo B, pues lo que él más pueda consumir de lo que él puede comprar, que sería esto de acá, ¿o no? Sí. ¿Hasta ahí estamos de Sí. acuerdo? Entonces arranquemos por el bien Y, que es más fácil. Esto es lo que consumiría el individuo A de Y. Y B, voy a pintar de rojo para que los colores sean consistentes. Y el individuo B sería esto. Y entonces, digamos, no hay ni exceso de demanda ni exceso de oferta. ¿O no? O sea, Y ¿No habría un está... exceso de oferta en el caso de X, pero en el caso de Y sí se sí. satisface? No, por eso. Entonces, Y está en equilibrio. Ya vamos al de X. El de X es más complicado. Listo. Entonces, ahora, creo que es lo que tú decías decir. Entonces, básicamente, uno pensaría, pues bueno, entonces, esto acá es lo que demanda el individuo A. Y esto acá es lo que demanda el individuo B. Y entonces parecería como si hubiera un exceso de oferta, ¿o no? Sí, justo. Pero, a ver si están de acuerdo con ustedes conmigo, este extra verde, recuerden que X no vale nada, ¿no? Yo se lo puedo dar o al individuo A o al individuo B y ambos quedan igual de felices, ¿o no? Sí. O lo puedo repartir también, ¿o no? Sí, sí también. Entonces, en realidad, el mercado de X puede estar balanceado. Y noten que para esta relación de precios, o sea, que PX valga 0, ¿no? PY no importa entonces cuánto vale, ¿no? Porque si es el único bien de la economía, no importa cuánto dice uno que vale, lo único que cuesta. Entonces, en realidad, tiene infinitos equilibrios, ¿o no? Sí. Todo depende de cómo reparta yo esa zona verde. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O sea, y todos los equilibrios están en la zona verde. Sí, pero, o sea, ahora estamos de acuerdo. La zona verde, son todas las reparticiones que yo pueda hacer. Entonces puede ser, o sea, A tiene que consumir mínimo lo que llamamos XA en esa gráfica y B mínimo lo que llamamos XB. Pero la zona verde yo la puedo repartir como ellos quieran. Entonces depende cómo la reparta, es un equilibrio diferente. Entonces puede que se la dé toda X o puede que se la dé toda Y o puede que la reparta, pues sí, la puedo repartir de infinitas maneras o no. Sí, sí, exacto. Listo. Mauricio, pero tengo una pregunta yo. ¿Sí? Entonces cuando X vale 0, o sea, como que no hay como una, o sea, no que no hay una oferta como tal, pero entonces como, o sea, eso de ahí entonces no es como, o sea, no hay nadie que lo estés produciendo o algo así, o sea, como que no entiendo, o sea, eso no es como algo, o sea, que se quedó ahí aunque valga 0, no sé cómo decirlo. Como vale 0, entonces precisamente, pues digamos, la gente, como no cuesta nada comprarlo, entonces ese verde, pues lo puede comprar o A o B, pues como vale 0, digamos, no hay como ninguna Ujú. restricción presupuestal que se lo impida. Ah, ok. Eh, pero más importante aún, como por dadas las curvas de indiferencia, digamos, el individuo A es indiferente entre todos estos puntos, ¿o no? Que estoy como coloreando azul, como retrasando. Ujú, Entonces, sí. si tú le das XA o XA más lo verde, él está igual de feliz. Entonces dice, bueno, pues cójalo usted o cójalo yo. O sea, no se me da igual. Ok, o sea, no cambia nada, o sea, por eso no se puede decir que hay un exceso de nada, porque Claro. no O cambia. sea, podría haber un exceso de oferta porque también, digamos, ellos, digamos, desde el punto de vista de los individuos, pararse en lo que llamamos XAI, o sea, es lo que está redondeado de azul. Y XB, a ellos también los hace igual de felices, lo que pasa es que ahí habría un exceso de oferta. Entonces nosotros, digamos, artificialmente, pues no necesariamente artificialmente, pero nosotros vamos a repartir lo verde para que no haya un exceso de oferta y entonces hay un equilibrio competitivo. Ah, ok, ya entendí perfecto. Gracias.
Súper. ¿Otras preguntas? Yo tengo una pregunta. Entonces, ahí, si Vale. Px es igual a 0, no importa si ya no se cumple la condición de Px entre P igual a 1, o me confundí tantito. No, porque es un equilibrio diferente. Entonces, lo que vamos a ver es que esta economía va a tener varios equilibrios. Un equilibrio es este, que fue el que discutimos antes, y otro equilibrio es cuando el precio de X sea cero. Y puede haber varios equilibrios en las economías. Ah, perfecto. Gracias. ¿Sí? Entonces, uno es el que estábamos discutiendo antes, que estaba como en esta, no sé, nube azul, y otro es este, que sería, pues, de Y consumen lo azul y lo rojo respectivamente, de X consumen, pues repartimos lo verde de alguna manera, pero XA más algo de lo verde y XB más lo que sobre de lo verde, y el precio sería cero. Ok, perfecto. Gracias. Listo. Y va a haber otro equilibrio más. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa si el precio de Y es cero? Pues va a haber una serie de equilibrios más. Entonces, aquí como antes, entonces esta era la curva que marcaba qué puede comprar cada uno de los individuos. El individuo puede comprar lo que está a la izquierda y el individuo de lo que está a la derecha. Entonces, dado eso, A maximiza en esta curva de indiferencia, B maximiza en esta curva de indiferencia. Y ahí entonces en el mercado de X, perfecto, se balancea, porque pues lo que consume el individuo A, que es XA, más lo que consume el individuo B, es exactamente igual a la oferta. Y en el mercado de Y, digamos que sobraría en principio lo verde. Pero igual que el caso anterior, yo lo verde lo puedo repartir entre A y B, o sea, le puedo dar todo A o todo B, o lo reparto de alguna manera en la mitad. Y todo eso hace que ya no haya exceso de oferta y que los mercados se vacíen, ¿o no? Sí, sí, exacto. ¿Todos están de acuerdo con eso o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, a ver, solamente para resumir. Hay múltiples equilibrios. ¿Listo? Asociados con esos equilibrios hay tres vectores de precios. ¿Cuáles eran los tres? Uno era Px igual a 0 y Py lo que sea. No importa qué, realmente. Otro era Py igual a 0 y Px lo que sea. Y otro era Px sobre Py igual a 1. Estos eran los tres casos que había, ¿no? Sí. O sea, pero nosotros entonces no determinamos ninguno de los, o sea, no determinamos No, ningún precio, somos estos precios son, restantes. estos son exactos, son los posibles equilibrios que hay en la economía. Ah, ok, va. Ahora, uno de estos vectores de precios, que es básicamente este de acá va a ser Px sobre Py igual a 1, tiene una única asignación de recursos asociada con él, que era, voy a volver acá arriba, que era esta de acá. Ese vector de precios tiene esta asignación de recursos. ¿Listo? O sea, es la única asignación de recursos que es compatible con ese vector de precios para que sea un equilibrio competitivo. Donde todo el mundo maximice, no hay exceso de oferta ni exceso de demanda. Y hay dos vectores de precios, básicamente cuando Px es igual a 0 o Py es igual a 0, o sea, diferentes casos, que tienen infinitas reparticiones de recursos, o sea, asignaciones de recursos, que son compatibles con esos equilibrios, ¿o no? Entonces, solamente para volverme, por ejemplo, al caso de Py igual a 0, porque son infinitas, porque yo puedo repartir ese vector, esa zona verde, como yo quiera entre las dos personas. Entonces puede ser todo para A o todo para B, o 0.1 para A, o 0.02 para A, o 0.3 o 0.4, y así pues hay infinitos, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, noten que en este ejemplo, o sea, hay muchas cosas importantes. Lo primero es que vimos ejemplos en los cuales los precios pueden ser cero en equilibrio. Dos, vimos que puede haber muchos precios de equilibrio. Y más que eso, vimos que puede haber infinitos equilibrios en una sola economía.
¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo, profe. Sí. Listo. Muy bien. Prueben, tarea para la casa, y si no lo pueden hacer, lo discutimos. Prueben este ejercicio, que es, cambian dos cosas. Uno, ahora noten que ambos tienen la misma función de preferencia, o sea, ambos es el mínimo sin, digamos, el mismo peso para ambos bienes. Pero además la dotación inicial de A va a cambiar, ¿no? Traten de hacer este en la casa y ver qué equilibrio les da. Ok, entonces hagamos sustitutos perfectos. Este es más rápido, más fácil. Entonces, voy a hacer un ejemplo, que va a ser este de acá, donde básicamente el individuo A pues maximiza, o pues la utilidad es 2x más y, la de B es x más y pues ambos tienen una unidad de cada bien. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Yo lo que quiero hacer, digamos, para el individuo A es maximizar 2xA más YA, sujeto a su restricción presupuestal, que es PX más PY, mayor o igual que, no, menor o igual, no, PX por X más PY por Y, menor o igual que PX más PY. Porque como cada uno tiene un bien, tiene una unidad del bien, entonces pues es 1 por PX más 1 por PY, ¿no? Este es el ingreso. Y entonces ustedes podrían hacer esto, digamos, por medio de un lagrangiano. O sea, recuerden, igual que antes, el objetivo siempre es primero asegurar las demandas y después ver si los mercados se vacían. Eso también fue lo que hicimos en el anterior. Dijimos para diferentes precios cuáles son las demandas y después vimos si los mercados se vacían. O sea, acá vamos a dar primero pregunta, queremos asegurar las demandas. ¿Ustedes podrían asegurar las demandas de esto con un lagrangiano? Sí. No. Sí, porque es diferenciable. No, porque no es, la función no es... Cóncava. ¿Cómo? Ah, sí, es cierto. No es... Estrictamente cóncava. Exactamente. Entonces el teorema de Lagrange no aplica y este era como el típico problema que le ponían a uno en el examen de Eco3 para ver si uno perdía el examen o no. ¿No? Bueno, al menos cuando yo veía clase eso era así. Entonces, no se puede hacer lagrangianos, eso los va a llevar a cosas que no tienen sentido. Entonces, no, por favor, si ven algo lineal, no hagan Lagrange. Entonces, ¿qué es lo que hace uno más bien? Uno llega y dice, bueno, o así lo hago yo. Acá tengo X, acá tengo Y. Listo, y las curvas de indiferencia de este personaje, ¿cómo se ven? Si por ejemplo, X vale 1, entonces Y tiene que valer 2 para que le dé la misma utilidad o no. Y la curva de indiferencia sería así, ¿no? Y si X vale 2, Y tiene que valer 4. Estas son las curvas de indiferencia, ¿o no? Sí. ¿No? Listo. Y entonces acá, más importante aún es cómo se ve la restricción presupuestal. Entonces, igual que antes, esta es una ecuación que no va a utilizar mucho. Y menor o igual que Px más Py menos Pxx sobre Py. Y menor o igual que Px sobre Py más 1 menos Px Py por x. Entonces, la restricción presupuestal tiene pendiente negativa la relación de precios, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, por un momento, supongamos que es menos empinada que las curvas de indiferencia. Si es el caso, entonces, ¿dónde? Puros X y 0Y. Exacto, entonces básicamente ustedes van así, chan, chan, y consumen acá o no.
Sí. Sí. Listo. Y si fuera más empinada, entonces no sé, por ejemplo, fuera, la pintar en amarillo, fuera algo así, entonces ustedes lo que hacen es que consumen todo de Y y nada de X, ¿o no? Sí, justo. Sí. Listo. Les voy a decir cómo hago yo esto, que me parece un poco más rápido en la vida real. Entonces, de nuevo, la utilidad es 2X más Y, ¿sí o no? Eso quiere decir que por cada unidad de X, yo gano 2 útiles, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. 1X a cambio de 2 Sí. útiles. Y Y, pues es 1 de Y por un útil, ¿o no? Y Sí, ahora también. pensemos en los precios. Entonces, digamos, voy a fijar por un momento que el precio de Y sea 1. ¿Por qué puedo hacer eso? Entonces, lo primero es que como la función de utilidad es estrictamente creciente, los precios son positivos, ¿o no? Sí. Sí, bastante. Y segundo es que si tengo un vector de precios de equilibrio, este vector de precios también es de equilibrio, ¿o no? Dividido entre PY. Sí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decir, bueno, voy a fijar el precio de Y en 1 y pues entiendan que el peso de X implícitamente es como el precio relativo. ¿Listo? Ok. Pero es como que ayuda un poco a lo que vamos a hacer. Ok. Entonces digamos que el precio de Y es 1. Entonces yo sé que Y me da un útil, ¿no? Y el precio y vale 1. Si el precio de X también es 1, pensemos esto por un segundo, ¿ustedes qué consumirían? ¿X o Y? X. X. Porque, pues, o sea, si quieren lo pueden ver al revés, más bien, creo que es más fácil si lo vemos así. 2 útiles por X y acá un útil por 1 de Y. Entonces, básicamente, pues X porque me sale más barato, ¿no? Si el precio vale 2, entonces, ¿qué pasaría? Es indiferente. Sí, es indiferente. Claro, yo puedo con 2 pesos o comprar 2 de Y y tengo 2 útiles, o comprar 1 de X y tengo 2 útiles, ¿o no? Y si el precio es 3, entonces, ¿qué comprarían ustedes? Puro yes. Listo. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. La demanda Marshall sería así. Si Px es menor que 2, entonces yo consumo puro X, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo cojo mi ingreso, pero me cateo en X. Si Px es mayor que 2, entonces compro puro Y. Entonces, X sería 0, ¿o no? Y si Px es igual a 2, soy indiferente, ¿o no? Entonces consumo cualquier cosa entre 0 y gastarme todo mi ingreso en X, sin el 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y pues digamos de manera análoga, si Px es menor que 2, entonces consumo 0 de Y. Si Px es igual a 2, entonces soy indiferente. Pero esperen, habíamos dicho que Y valía 1, ¿no? Entonces simplemente es mi ingreso. Entonces digamos si quieren dividir entre Py, que es 1, lo voy a dejar como Y. Listo. Y si Px es mayor que 2, entonces me gasto todo mi ingreso en Y, entonces sería Y. No, pero por qué dice ahí un 0? ¿Dónde? O En la sea, primera no debería ser 2, porque la embarré. Y en la última, no sé por qué hice eso. Y esto solo se da si dejamos fijado el precio de Y en 1, ¿no? O sea, igual si cambiara el precio de Y cambiarían las demandas. No, la demanda en sí no cambia, lo que cambiaría es lo que aparece acá, como el precio relativo. Lo que pasa es que esto Ah, usted lo puede entender como el precio relativo.
PX, ¿no? Sí. Entonces, si tú pides el precio de Y en 2, pues ya no va a servir que PX sea menor que 2, sino tiene que ser menor que, no sé, 6 o algo por el estilo. 4, tal vez. Sí, porque Vale. PX acá realmente es como el precio relativo. ¿Estas demandas son claras para todo el mundo o no? Sí. Sí. Y esto acá es lo mismo, es la misma respuesta que les daba a ustedes cuando lo, o pues no sé, así lo hacía, así me lo enseñaron a mí, lo que pasa es que en retrospectiva me parece que era más confuso. Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Cuando uno llegaba y decía, bueno, entonces, ¿qué es más pendiente? ¿La curva de indiferencia o la restricción presupuestal? Entonces depende de que sea más pendiente, consumo todo uno, consumo todo el otro, o consumo pues cualquier combinación. Y entonces eso le da a uno esta demanda, sí, este mismo estilo de demanda. Pero me parece que a mí, al menos, es más sencillo pensándolo así. Como cuántas útiles me da cada unidad de X y cuánto me cuesta. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, ok. Entonces, si quieren, mejor vemos acá y la próxima clase acabamos esto para no correr, acabar el ejemplo. Me parece mejor. Va, perfecto, prof. Ok, profe, gracias. Profe. Muchas gracias, Listo. prof. Gracias, profe. Profe, hasta luego. Gracias. Gracias, Nos vemos profe. el martes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, prof. Ah, Gracias, profe. chao.